Saludos familias y bienvenidos una vez más a un episodio de Sin Manual, un podcast para la familia que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial porque es una joven profesional y a mí me encanta que tengamos aquí siempre profesionales de todas las generaciones. No estoy diciendo que los que vinieron antes son viejos. Estoy diciendo que es importante tener generación joven aquí compartiendo con nosotros porque son gente que tienen ese conocimiento fresco en sus cabezas y eso siempre es alimento para no solamente para el intelecto, sino también para el alma. Y aprovecho para anunciar un par de cositas. Primero, si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Nosotros vivimos en el canal de Norwil Fragoso, mi esposa, y en el canal de YouTube, Norwil Fragoso. Usted va a seguir, va a buscar en el playlist a Sin Manual, que es nuestro podcast, un podcast para la familia, y le da la campanita para que reciba sus mensajes, nos puede comentar dejándonos saber qué tema le gustaría escuchar. Así que, sin más preámbulo, les voy a presentar a la doctora Idanara Ocasio, psicóloga. Ella está recién graduada y trabaja como profesora en la universidad donde se preparó, en la Albizu. Así que, Idanara, bienvenida. Gracias por la invitación. Pues estoy muy feliz de que estés aquí porque sé que dentro de, ¿verdad?, lo que te has preparado, me gustaría que me hablaras un poquito sobre en qué te especializas para partir de ahí. Claro, pues mira, primeramente, ¿verdad? Me especializo en la área perinatal, que son mujeres embarazadas, en lo que es el posparto, la etapa prenatal, y me especializo también en lo que es la salud mental de infantes y la primera infancia, ¿verdad? Trabajando con niños de 0 a 5 años. Casi nada. Qué importante es que se trabaje en esas primeras edades. Se supone que los primeros 5 años de un ser humano Ujú. son importantísimos y son claves. Claro, es la clave en la formación, las relaciones con las personas que van a tener, ¿verdad? Y principalmente la relación con los padres. Ok, y sé que has hecho trabajos de investigación Ujú. referente a este tema. ¿Qué Correcto. hemos encontrado aquí en Puerto Rico? Porque sabemos que lamentablemente la situación de salud mental en nuestro país es una, ¿verdad? Que con todo lo que hemos también vivido en los últimos Ujú. años, pues impacta. Así que, ¿qué hemos descubierto en cuanto a eso? Pues mira, recientemente se publicó un estudio del Departamento de Psiquiatría, de Medicina Dental, del Recinto de Ciencias Médicas, específicamente hablando de lo que fue el huracán María en, ¿verdad? El cómo afectó la parte prenatal y la parte de salud mental en las mujeres y qué efectos tuvo ¿verdad? El huracán, ese evento potencialmente traumático en ¿verdad? Lo que es el desarrollo de los niños. ¿Verdad? Se encontró que tenía varios componentes en donde afecta el desarrollo del niño y también sabemos que por otras literaturas que el que una mamá tenga algún problema de salud mental afecta su disponibilidad a los niños, lo cual afecta también la relación madre-niño. Y eso es bien importante porque y estamos hablando aquí de un evento que nos afectó Uh-huh. a todos, pero igual en el día a día también hay situaciones Claro. ¿verdad? Cada uno carga pues su historia y sus situaciones y hay eventos que impactan mucho. ¿Cuán importante es esa estabilidad a nivel emocional por parte de los padres para poder estar presente en la vida de sus hijos, especialmente en esas primeras etapas del desarrollo del ser humano? Pues si te pudiera decir, es una de las cosas más importantes en el desarrollo, no solo, ¿verdad? Emocional de los niños, sino también en el desarrollo cognitivo, ¿verdad? De la inteligencia. ¿Verdad? Tenemos el que un papá esté presente o el que una madre esté presente en la vida de sus niños y
le regale lo que conocemos como momentos de conexión. Es lo más importante que puede tener un niño para, ¿verdad?, su desarrollo. No solamente, ¿verdad?, que el padre esté presente, pero que pueda regalar esos momentos donde haya esa conexión, ya sea a través de juegos, ya sea a través de actividades que al niño le guste, ¿verdad? Esos momentos de conexión donde el niño y el padre tienen su momento es lo que crea la seguridad y la confianza. Y para un niño de 0 a 5 años, esa es la parte donde se crea el vínculo afectivo. Como había mencionado, ¿verdad?, ese vínculo afectivo también, ¿verdad?, es lo que dicta cómo esas relaciones van a ser en el futuro para el niño. Claro, claro. Eso es bien importante porque tú mencionas eso y yo me voy en un viaje enseguida. Claro. Y esas memorias que yo tengo de mi infancia, Uh-huh. la mayoría de esas memorias agradables, Uh-huh. porque pues también hay memorias no tan agradables, pero de las agradables, la mayoría son yo jugando con mi mamá, o jugando con mi papá, o con mis abuelitos, Uh-huh. esa inyección a la imaginación Claro. que se nos daba para uno poder entonces crear esos mundos Uh-huh. en donde uno se sumergía. Claro. Qué importante es esa memoria, porque eso no se borra. Eso Uh-huh. queda ahí para siempre. Que yo sé que los retos que enfrentamos a nivel social hoy día, porque pues antes era más simple, porque antes, digo, más simple en el sentido, porque pues Uh-huh. yo no quiero, a veces uno cae en la trampa esta de decir, no, porque los tiempos de antes eran distintos, o eran mejor, o eran más Uh-huh. simples, no, eran distintos, sí, porque cada etapa tiene su propio momento y demás. Pero sí, hay unos retos hoy que posiblemente para cuando yo me crié no estaban. Era más Claro. fácil que papá era quien salía a trabajar Uh-huh. y mamá era quien estaba en la casa. Uno no sentía tanto la ausencia de papá Uh-huh. porque uno entendía que pues que esa era la estructura que existía y como que esa era lo Uh-huh. normal. Hoy, y hablo desde mi experiencia también en la sala de clase, yo veo como que el niño resiente Uh-huh. eso. O sea, y por un lado tenemos que papá y mamá pues tienen que salir a trabajar porque pues de otra manera Uh-huh. pues no se puede, ¿verdad?, llevar la dinámica del punto de vista económico y demás. Pero ¿a dónde encontramos ese balance para poder estar presentes en la vida de nuestros hijos? Claro. Creo que es bien importante lo que mencionas en el sentido de que cómo a lo mejor cambia, ¿verdad?, las dinámicas que veíamos antes como las que vemos ahora. Definitivamente, ¿verdad?, ¿verdad?, el costo de vida ha aumentado, por tanto lleva a que ya mamá no está en la casa, ya mamá tiene que salir a trabajar y esto conlleva entonces que el niño o esté a lo mejor en algún cuido o esté a lo mejor en algún, ¿verdad?, cuido extendido en la escuela también. Así que ese tiempo se limita, ¿verdad?, con mamá, con papá, con cuidador. ¿Verdad? Ahora con lo que mencionas, cuán importante es poder sacar ese tiempo. Mira, niños lo que buscan es que mamá y papá le hagan caso, ¿verdad? Y que estén presentes. Los fines de semana, ¿verdad? Muchas veces durante la semana tenemos muchas cosas. Los papás hacen lo mejor que pueden dentro de las circunstancias que tienen. Y muchas veces el tiempo que tienen es limitado. Y, ¿verdad? Si tienes un niño, 2, 3, también tienes que dividir tu tiempo entre todos ellos. Y esos momentos donde a lo mejor conexión familiar, ya sea la cena por la tarde, donde podamos tener un momento donde la tecnología también afecta, así que un momento donde no tengamos teléfonos, que sea simplemente todos cenando juntos, o sea también, ¿verdad?, durante las tardes podemos hacer un juego de mesa o podemos ver algún tipo de película, episodio juntos, algo que sea también rutinario, ¿verdad? Los niños y los adolescentes también recuerdan lo que es la rutina y la estructura, así que si decimos todos los miércoles vamos a ver un episodio de la serie nueva que sale, es algo que los papás pueden disfrutar y es algo que los niños disfrutan también. Los fines de semana, los padres tienen muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Los fines de semana para padres que trabajan son el momento en donde
hacen sus cosas y a lo mejor hacen compras o, ¿verdad? Salen, etcétera, todo lo que tengan que hacer. Así que, ¿cómo integramos los niños a esas cosas que ya hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos algo divertido, como vamos a hacer compras juntos en familia, o qué momento podemos sacar durante el fin de semana que sea un momento familiar, ya sea ir a comer un mantecado, ya sea llevarlos al parque. No tienen que ser cosas tampoco costosas en ese sentido, ni tienen que ser viajes familiares de 2 semanas, ni nada por el estilo. Es conexión constante y conexión, ¿verdad? Verdadera, sin ningún tipo eh, de barrera en esa conexión. Y es interesante, y qué bueno que mencionas eso, porque cuando hablamos de conexión, no estamos hablando de que vas a tener que sacrificar todo un montón de tiempo, es que vas a maximizar el tiempo que tengas, Claro. sea media hora, sea una hora o sean 10 minutos. Y hacernos conscientes de eso ayuda. Claro, por eso es que tenemos que como padres a nivel emocional Uh-huh. estar estables. Claro. Hablemos un poquito sobre, porque me llama mucho la atención, y es un tema que casi no se toca, Uh-huh. y es el asunto de una vez las madres dan a luz, Uh-huh. a nivel emocional, muchas de ellas reciben un impacto, ¿verdad? Uh-huh. Comúnmente escuchamos hablar de depresión postparto. Eh, ¿cómo podemos trabajar con eso? ¿Cuáles son esas señales Uh-huh. que quizás papá, ¿verdad? O dependiendo de la composición familiar, ese que está cerca de mamá, Uh-huh. pudiese identificar como una señal Claro. de alarma para poder buscar la ayuda necesaria a tiempo y poder, ¿verdad? Que esa madre reciba el acompañamiento que necesita. Claro, es bien importante recalcar que existe lo que es los baby blues, que, ¿verdad? Son las primeras 2 semanas luego del parto, donde la mamá, ¿verdad? Hay una desregulación hormonal donde la mamá se siente triste, puede estar llorosa, ¿verdad? No se siente como ella misma, puede a lo mejor no querer atender a su bebé. No obstante, luego de que pasen estas 2 semanas, si estos síntomas continúan, pues entonces se pudiera diagnosticar lo que es depresión postparto. Persona que acompañe a mamá, ¿verdad? Debe estar bien pendiente de lo que es el estado emocional. ¿Verdad? Si mamá está llorosa, si mamá está triste, si no, ¿verdad? No quiere cuidar de bebé. ¿Verdad? El posparto es un momento donde posiblemente no haya mucho tiempo para mamá arreglarse, para, ¿verdad? Inclusive hasta bañarse. Así que sacar esos tiempos también como cuidadora acompañante de mamá y bebé, como papá, Claro. es importante. No obstante, si estás dándole ese tiempo a mamá y ves que no se está bañando o a lo mejor está un poco, ¿cómo se dice? No se está cuidando de ella misma, está teniendo problemas en el sentido de que no puede levantarse de la cama, etcétera. En ese caso, ¿verdad? Es importante que se haga una evaluación que se pudiera hacer también con un especialista ¿verdad? En el periodo perinatal, al igual que también hablar con el pediatra o ¿verdad? Obstetra Y es bien que atiende. importante que quien, ¿verdad? En este caso, pues si es papá Uh-huh. o la persona que esté ahí al lado de mamá, no invalidar esas emociones Uh-huh. ni hacer juicios, Correcto. porque a veces, a veces pecamos de rápido hacer juicio, de Uh-huh. señalar, sin hacer la pausa de, a lo mejor esto, ¿verdad? Es algo que tengo que Uh-huh. tomarlo con calma y con toda la seriedad que amerita. Claro. Que es importante llevar ese mensaje a quienes estamos alrededor, ¿verdad? En este Uh-huh. caso de mamá. Así que importante que sepamos que hay ayudas, que hay ¿verdad? Profesionales que están ahí para ofrecernos las herramientas que necesitamos. Yo creo que, ¿cómo tú ves el asunto porque hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, era como que nadie, si se sentía a nivel emocional con una situación, se reprimía o no, yo no voy al psicólogo? Uh-huh. La frase común, no, yo no voy porque yo no estoy loco. Uh-huh. Eh,
¿Cómo tú ves hoy día ese asunto? ¿La gente se acerca más? ¿Hay más apertura o todavía hay que educar más en cuanto a que... Definitivamente hemos avanzado muchísimo en, ¿verdad?, crear este espacio de validación y de aceptación ante los servicios psicológicos y psiquiátricos. Definitivamente hay mucha más apertura. No obstante, todavía, ¿verdad?, hay sectores y personas que entienden, ¿verdad?, que la parte de la psicología, como dijiste, es para locos o es para personas que necesitan, ¿verdad?, inclusive hasta los servicios psiquiátricos se ven todavía a lo mejor un poco, ¿verdad?, con mucho estigma. No obstante, ¿verdad?, hemos visto que muchas más personas se están acercando a lo que es, ¿verdad?, a atender servicios psicológicos. Inclusive en las redes sociales se ve como cool tener, ¿verdad?, un psicólogo y tener a alguien que habla. Así que hay mucha apertura en el caso de la psicología perinatal y la psicología, ¿verdad?, de infant mental health, está abriendo camino y está, ¿verdad?, creciendo cada vez más, porque es una psicología que la psicología perinatal se conoce más, pero la psicología, ¿verdad?, en la infancia y en la niñez temprana es mucho más, ¿verdad?, todavía está creciendo en ese proceso. Sí, de hecho yo siempre pienso que en las escuelas, de la misma manera que hay trabajador social, que hay consejero, que está la enfermera, que está el conserje y que están todos los, ¿verdad?, los que componen esa comunidad, deberían haber psicólogos en cada una de las escuelas. Completamente de acuerdo. Porque a veces se Completamente de dan unas acuerdo. situaciones que uno dice, Dios mío, esta es una situación que amerita la intervención de una persona que esté preparada para atenderla y eso a veces, pues, en la mayoría de los casos, lamentablemente, no sucede. Así que esto es como que una bolita ahí para el Departamento de Educación, porque hay un montón de profesionales emergentes, ¿verdad?, que están listos para llegar a donde haya la necesidad. Te pregunto, y Danara, y te hablo así, ¿verdad?, en esa confianza, porque esto aquí, este espacio es así. Esto es una tertulia amistosa para provocar el diálogo en casa. Y te pregunto, obviamente, eh, ¿qué es lo más, qué es lo más que encuentras? O sea, ¿qué situación en la que más te estás topando? Claro. Pues mira, yo estuve practicando, estuve un año en Miami, en Florida, haciendo mi internado y luego entonces me mudé a, ¿verdad?, la ciudad de Nueva York a hacer un año de fellowship. ¿Verdad? Todo en lo que es niñez temprana. Y la realidad es que dependiendo, ¿verdad?, de la localización, todo es diferente. Claro. Si me pudiera a lo mejor enfocar en algo que se pareciera más a Puerto Rico, pudiera decir, ¿verdad?, que la experiencia en Miami era muchísimo más, ¿verdad?, porque hay mucha cultura latina, etcétera. Muchas de las cosas que, ¿verdad?, trabajaba en lo que es Head Start, realizando evaluaciones de del desarrollo. Y, ¿verdad?, muchos casos de autismo, muchos casos de niños con problemas del lenguaje. Y eso era mayormente lo que se veía allí. No obstante, ¿verdad?, moviéndome entonces a lo que es, ¿verdad?, la ciudad de Nueva York, el panorama cambia y, ¿verdad?, muchos casos de abuso sexual, muchos casos de trauma intergeneracional también, muchos casos donde, ¿verdad?, se trabaja con lo que se conoce allá ACS y aquí sería como el Departamento de la Familia, ¿verdad? Y trae el punto bien importante también donde hay, ¿verdad? En ese momento lo que trabajaba era con la diada y eso se conoce entonces con la mamá y el niño o con, ¿verdad?, el padre y el niño. Y en esos casos mayormente esta parte de ese trauma intergeneracional donde a lo mejor, ¿verdad?, mamá cuidador pasó por algún tipo de trauma y eso también influye en cómo parenta, ¿verdad?, cómo es su estilo parental con su niño. Te iba a mencionar, cuando dices intergeneracional, son aquellos traumas, aquellas situaciones que vamos pasando, que vamos heredando y que no trabajamos de generación en generación. Claro, exacto. Y eso es bien interesante. A mí, en un momento dado, eh, me atendí con un psicoanalista que me ayudó tanto. Ya no está con nosotros, ya se mudó
a otro plano. Y él, en un momento dado, yo buscaba culpables Ujú. y me victimizaba. Entonces él me dijo, mira, vamos a hacer una pausa. No te victimices tanto. Vamos a evaluar. Busca la historia de tus padres, busca la historia de tus abuelos y mira a ver hasta dónde puedes llegar. Ujú. Y yo hice esa asignación y descubrí tantas y tantas cosas que me ayudaron a entenderme Ujú. y me ayudaron a entender también a quienes vinieron antes que yo. Ujú. No para justificar conductas o acciones, pero sí el entender de dónde viene algo Ujú. es tan y tan importante. Y me alegra mucho que menciones eso, porque fíjense que muchas veces lo que nos sucede es porque se viene arrastrando, sabrá Dios desde cuándo. Y que nosotros tengamos la posibilidad de romper con esa cadena para que quienes vengan después de nosotros sean generaciones saludables y que puedan felizmente disfrutar de la vida, es maravilloso. Sí. Existe, ¿verdad? En la literatura existe este paper que se llama Ghost in the Nursery, a lo que significa, ¿verdad? Los fantasmas dentro, ¿verdad? Del cuidador, de Ujú. lo que es la guardería. Y lo que plantea, ¿verdad? Este estudio, no es un estudio, es como un paper, es que el vínculo que tú tuviste con tu padre o con tu madre se expresa cuando tú tienes niños, ¿verdad? Y estos fantasmas que tenemos, ¿verdad? Que ningún adulto tiene memoria de lo que es de los meses hasta 4 años. Pero esto, ¿verdad? Como habíamos indicado, es uno de los periodos más formativos. Sin embargo, ¿verdad? En ese periodo donde uno es padre y uno ya está, ¿verdad? Con su niño, muchas de esas cosas que uno vivió con su padre salen también a relucir en este momento. Así que esos traumas o esas situaciones o esos fantasmas que estaban durante nuestro periodo de ser niños salen cuando somos padres. Sí, Y eso es esos, cierto. y esos momentos de, ¿verdad? Tener, ¿cómo podemos decir? De poder romper, como tú dijiste, con esos traumas o con esos patrones se abre nuevamente cuando uno es padre. Y, ¿verdad? Uno como padre en ese momento decide si está consciente, ¿verdad? De lo que pasa y como tú dijiste, ¿verdad? Buscar más atrás y buscar y entender qué fue lo que pasó. Si uno está consciente, puede tener las herramientas para entonces romper con esos patrones. Sí, yo cuando, ¿verdad? Esa experiencia de papá, muchas veces decía cosas o hacía cosas y en el momento yo decía, "Ah, me parezco a papi o me parezco Mami. a mami". Y de momento era como que, a rayo! Eh, y es muy cierto, yo creo que es importante que como padres, y ustedes padres que están escuchando este podcast, y compártalo con otras familias, porque yo creo que es importante que nosotros como padres nos hagamos conscientes de esas cosas que tenemos que romper, esos ciclos que nada aportan y que lo que hacen es que obstaculizan el proceso de llevar una sana crianza para con nuestros hijos. Así que eso es bien importante, aprender a aceptar, Ujú. a identificar. Eso no nos resta, al contrario, nos hace más fuertes y nos hace mejores padres, que al final del día Ujú. eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Ser mejores padres. Y la contraparte también de este estudio es otro estudio que se llama entonces Ángeles en la guardería, Angels in the Nursery. Y entonces este estudio de lo que habla es de estas experiencias que tuvimos que eran buenas, que nos guían también a ser buenos padres. Así Claro, que no todo lo que vemos tal vez es negativo y todas estas cosas intergeneracionales son negativas. claro. Vemos también cosas que a lo mejor nuestros padres hicieron que pudieron entonces también guiarnos como padres ahora. Sí, claro, y porque no se trata de hacer un ejercicio para pasar juicio sobre nuestros padres. Exacto, Se trata, de nuevo, para entender. claro. Yo pienso siempre que mis padres hicieron lo mejor que pudieron dentro de las circunstancias que en aquel momento Tenía. habían, con las herramientas que tenían. Ujú. Entonces, uno no puede pasar juicio sobre eso. Claro. Ahora,
Se supone que entonces yo, en este tiempo en el que estoy, donde tengo acceso a mucha información para poder educarme, debo de tener la apertura de recibir todo lo que sea, ¿verdad? Todo lo que sume. Por eso existen proyectos como la Escuela de Claro, Padres de Puerto claro. Rico, donde buscamos llevar este mensaje educativo y formativo. Claro. Eso es bien importante. Hay otra cosa que mencionaste que no quiero que se me olvide, aunque les dejo saber que ya pronto vamos a tener un podcast donde vamos a hablar únicamente de eso. Y es el tema del autismo. Ujú. Es muy cierto que cada vez los casos son más, Ujú. pero mi pregunta es, ¿hay más casos hoy día o porque hay una apertura a expresar y el estar pendiente a la cuestión, ¿verdad? de la salud mental? De momento vemos que hay más casos. ¿Cuál de las dos está ocurriendo? Bueno, en mi opinión, definitivamente hay más apertura. Debido a que hay más apertura, también, ¿verdad? El autismo se diagnostica más en niños que en niñas. ¿No sí? Sí. Y esto es debido a que los síntomas que los niños presentan, varones, son más congruentes con lo que dice el DSM-5-TR. ¿Verdad? Que es el libro diagnóstico que nosotros nos dejamos llevar como psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, ¿verdad? Los síntomas que presentan las niñas son muy diferentes a los que presentan los niños. Así que en este caso pudiéramos ver que también nosotros, ¿verdad? Como psicólogos nos estamos entrenando, ¿verdad? Porque estamos viendo más casos a lo mejor de niñas que están siendo diagnosticadas y podemos identificarlos en una mejor manera. La apertura a llevar a niños a ¿verdad? A ser evaluados antes de los 5 años también, ¿verdad? Está siendo mayor. Inclusive cuando ¿verdad? Los niños que son diagnosticados con autismo y tienen lenguaje antes de los 5 años tienen mejor ¿verdad? Pronóstico de mejoría en la vida luego. Y también, ¿verdad? Vemos también intervenciones tempranas que están siendo más comunes o se están ofreciendo más. Así que, por ejemplo, en lo que es el sistema Head Start, si se está haciendo una evaluación para discernimiento de autismo, ¿verdad? Se le provee también estos servicios en edad temprana para que, ¿verdad? Tengan un mejor, ¿verdad? Pronóstico en el futuro también. Claro, es muy importante que como padres estemos muy pendientes a las señales Claro. que den nuestros hijos. A veces, yo creo, todo padre quiere cuidar de lo mejor, ¿verdad? A sus hijos, pero a veces los metemos como en una burbuja queriendo protegerlos y al final el impacto no es el que queremos, ¿verdad? Claro. ¿Qué le podemos decir a los padres en cuanto a eso? ¿Cuán importante es que ellos procesen el que de momento un hijo necesita una ayuda más allá de la que uno puede ofrecerle? Claro. Yo entiendo que el proceso es un proceso de duelo, en cierta manera, para los padres, en el sentido de que tal vez tenemos expectativas de nuestros niños, tal vez tenemos cosas que pensábamos que iban a lograr o que iba a ser, ¿verdad? Una visión del futuro. Y cuando nos vemos entonces con la idea de que nuestro niño, ¿verdad? Si hay un cernimiento de autismo o hay un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Esa visión cambia. Y en ese caso, ¿verdad? Los padres tienen que pasar por ese proceso de duelo para entonces aceptar y entonces, ¿verdad? Recibir esas ayudas de la mejor manera. Pero a la misma vez los padres también conocen a sus niños de la mejor manera. Cada intervención temprana, ¿verdad? Los acerca más al éxito. Así que, no obstante, ¿verdad? Hay padres también que entiendan que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con autismo, pero tiene que ver con ADHD. Yo tuve ¿verdad? Un paciente que estaba exhibiendo síntomas de ADHD en la escuela. Para los que no entienden el concepto, claro. De ADHD, sí. son los niños que son más Más hiperactivos, sí. que corren por todas partes Claro. y tienen mucha energía bien Mucha rica. energía, claro. No se pueden estar quietos, se levantan en el salón de clases, etc. ¿Verdad? Y en este caso estaba exhibiendo esos, ¿verdad? Esos síntomas en el salón.
Y, ¿verdad? Primeramente en nuestro diagnóstico, pues obviamente estábamos considerando ADHD. Sin embargo, la mamá nos dijo, él no tiene eso. Él no tiene eso. Y, ¿verdad? Transcurriendo la terapia y el proceso de evaluación y todo esto, realmente nos dimos cuenta que había un tipo de abuso por parte del padre y estos signos y síntomas que estábamos viendo no eran necesariamente de ADHD. Así que te cambié el tema un poco y disculpa. No, pero es Pero, interesante esto. ¿verdad? A lo que voy es que muchas veces estas cosas tenemos que también confiar en los padres y confiar en lo que ellos piensan y ven. Igual he tenido niños que el primer reporte del padre es que me dice, pues mira, no es muy verbal, ¿verdad? No se integra con otros niños, a veces se mueve de cierta manera repetitiva y ya estamos pensando, ok, esto posiblemente es un diagnóstico de autismo. Y tuve también este caso donde, ¿verdad? Me pasó exactamente esto mismo. Sin embargo, cuando le hice el proceso de evaluación, nos dimos cuenta que realmente había muchas cosas que no estaban, ¿verdad? No me estaban cuadrando en la evaluación. Y el papá, ¿verdad? Y tuvimos esta conversación con el papá, le dimos cuál era el diagnóstico diferencial en este caso. Y él me dijo, no, pero él se integra, mira, y nos enseñó videos del niño jugando con otros niños, del niño, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Claro. Mucho más abierto a la experiencia social. Y entonces esto nos llevó a otro diagnóstico. Así que siempre es importante indagar bastante con los padres y creerle a los padres en ese Qué sentido. valiosa información Uh-huh. tú acabas de decir. Y eso es bien importante porque yo escucho bastante el que me hicieron un mal diagnóstico al Uh-huh. niño. Y obviamente pues la bola queda en la cancha del psicólogo. Uh-huh. Y entonces, ¿cuán importante es entonces esa comunicación? Uh-huh. Padres, eso es importante, lo está diciendo aquí la doctora. Es importante. ¿Por qué? Porque obviamente el profesional se va a dejar llevar por unos, ¿verdad? Por unos libros Claro. donde te van A guiar. a guiar un poco para poder llegar a un diagnóstico. Pero al final del día, la información que como padres o cuidadores le demos a ese profesional es vital para poder llegar a un diagnóstico correcto. Y eso es bien importante, que no pensemos que porque haya un mal diagnóstico necesariamente es porque el profesional no hizo su trabajo. También hay un trabajo por parte de nosotros como padres de hablar y de decir. Yo sé que tendemos a proteger y a veces no queremos Correcto. develar esa información por temor, porque no queremos que lo que nos digan sea lo que a lo mejor ya sabemos. Uh-huh. Y entonces la honestidad ante todo en estos procesos es bien importante. Correcto. Ya sea para cuando estemos tratando el tema de nuestros hijos o para nosotros mismos. Correcto, sí. Yo pienso que, ¿verdad? Y hablo desde en mis procesos, yo siempre digo, el punto de partida siempre es uno mismo. Uh-huh. Y en los procesos, cuando nosotros estamos quizás pasando por ansiedad, que yo la he vivido, hasta que yo no aprendo a ser honesto conmigo primero y decirme lo que honestamente yo debo decirme y apalabrar Uh-huh. lo que yo honestamente debo apalabrar, no comienzo a sentirme mejor. O sea que el punto de partida siempre es uno mismo y por eso es que es tan importante el tener la conciencia de que mientras más honesto yo sea, ya sea sobre mi propia persona o sobre, en este caso, nuestros hijos, más certero va a ser ese profesional que nos acompañe en el diagnóstico o en, ¿verdad?, las herramientas que se necesiten para poder nosotros salir a flote, ¿verdad? Correcto, ese punto de introspección de padres, no solamente por ellos, pero por los niños. Y quiero traer algo que para mí es completamente importante en el sentido de, muchos padres también tienen el problema de problemas de comportamiento con los niños, problemas a lo mejor en el sentido de que no me hace caso, no me está escuchando. Y volviendo un poco también a lo que es el vínculo y esa parte de seguridad, ¿verdad? Esa introspección no solamente de, ¿verdad?, qué problemas estamos teniendo, qué problemas está teniendo mi niño, cómo yo también afecto el problema. En casa, por ejemplo. Y aquí entonces vamos con si tenemos un niño que a lo mejor no está siendo muy, no hay mucha estructura en casa, por ejemplo. Claro.
o el papá grita, ¿verdad? O mamá grita cuando el niño no está haciendo las cosas bien o correctas, o etcétera. En ese caso, ¿verdad? Nosotros como padres, tener ese proceso de introspección, de poder también entender cuáles son nuestras emociones detrás de eso, Claro. ¿verdad? Ayuda a que el niño también pueda estar regulado. Y a esto voy en el sentido de que si, ¿verdad? Quiero dar un ejemplo. Si su niño, por ejemplo, coge algo que no se supone que coja porque es delicado, por ejemplo, la taza. Si la coge y usted es su taza favorita y usted le siente miedo de que la vaya a dejar caer. Y en vez de, mira, ten cuidado con la taza, mira qué bonita, vamos a ponerla aquí, etcétera. Ten cuidado, no la dejes caer. Y el niño se asusta y la deja caer. En ese caso, ¿verdad? Nosotros no estamos siendo conscientes de nuestras emociones, no estamos pudiendo regularnos. Y entonces el niño se desregula también. Wow, eso que es un tremendo ejemplo. Un tremendo ejemplo. Yo siempre hablo de, y doy también como ejemplo, el que hay otros países donde en ese sentido, porque también tiene que ver el asunto, yo creo que la cuestión cultural, nosotros los caribeños somos como exagerados Sí. y demás. Y yo he visto en otros países latinoamericanos que, por ejemplo, se cae un niño y todo el mundo actúa con mucha calma y con mucha tranquilidad. Si no fue un golpe grande, levántese, no pasó nada, y el mismo niño se da cuenta de que, pues mira, pues uno se cae, pero también se levanta. Claro. Y entonces, de momento, ese mismo escenario aquí, nunca falta una tía que grite, ¡ay, se mató! Y entonces los niños reciben las cosas de forma literal y se asusta, y entonces, pudiendo levantarse por sí mismo, espera que otro venga y le levante. Y el problema con eso es que de momento es un niño, pero es un niño que está absorbiendo información para poder construirse como persona. Y de momento es como que en la vida, cuando vengan situaciones y golpes difíciles, yo no tengo que hacer nada hasta que alguien me ayude. Y son cosas que de primera intención, pues uno no le da mucho peso, pero sí lo tienen. Sí, y a medida que vamos haciendo estas acciones comúnmente, consistentemente, ¿verdad? Este es el mensaje que estamos llevando también. Y esto, ¿verdad? Tenemos muchos momentos de conexión y tal vez este es un momento, cuando el niño se cae, un momento para enseñarle y darle una buena lección de vida. Igual hay muchas otras oportunidades donde tenemos para dar lecciones de vida, igual que, como dijimos, ¿verdad? Estos son los años formativos, así que le van a poder acompañar en el futuro. Hay que aprovechar cada momento para educarlo. El uy. Es el drama y la histeria un poquito. No, eso. Y la verdad es que yo pienso en mí. Y yo soy nervioso y yo soy así. Nunca me diagnosticaron. Pero quién sabe. Yo no me puedo estar quieto. Yo hacer el podcast, usted no tiene idea. El yo permanecer aquí quieto, usted no tiene idea. Pero sí, tiene mucho que ver con eso, porque yo pienso, por ejemplo, en mis padres, y ellos son así. Ellos son así, y miro mis tíos y tienen de eso también. Entonces, de nuevo, volvemos con aquellos patrones que se repiten, porque el niño está absorbiéndolo todo. Aprende de lo que ve. Y los padres somos sus modelos. Correcto. Así que si nosotros no estamos bien, imagínense. Así que por eso es que es tan importante la planificación familiar. Correcto, también. Atrevernos a dialogar con nuestra pareja, a futuro, cuando tengamos hijos, cómo queremos que sea esa formación y demás, hasta qué punto los que nos ayudan, hasta dónde intervienen y cómo. Correcto, ¿verdad? Porque ahí es donde tal vez la filosofía de padres también se mezcla con la filosofía de abuelita que le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, darle la comida al nene, y en casa estamos tratando de que él coma solo, pero así que, ¿verdad? Estas cosas es bien importante no solo dialogarlas como pareja y en la planificación familiar, pero también como
con su familia y con los otros cuidadores que pudiera tener el niño para que todos estén en la misma página. Eso es bien importante y más en tiempos en donde ya desde bien pequeñitos los llevamos a un cuido al preescolar También. o al porque le Sí. seguimos añadiendo. Y que ahí no están solos, están con un grupo de niños que vienen con otras estructuras posiblemente, con pocos maestros para la cantidad de estudiantes. Correcto. Entonces, por eso es que mientras más en casa nosotros fortalezcamos esas estructuras en valores y demás, más fácil a la larga se hace el camino. Y yo estoy seguro, y tú me dices si estoy mal o no, porque todo el mundo habla, cuando los muchachos llegan a la adolescencia, qué difícil es la etapa de la adolescencia. Y cuando eso sucede, yo digo siempre, ¿cómo fue la etapa de la infancia? Porque si hay problemas en la adolescencia, habrá que ver qué sucedió o qué no sucedió en la infancia, que ahora estamos teniendo que apagar fuego. Entonces, Claro. yo creo mucho en la prevención. Yo también. Así que definitivamente, ¿verdad? Muchos comportamientos que empiezan desde la niñez siguen hasta la adolescencia. Y es importante, ¿verdad? Como hemos hablado, la prevención de estas intervenciones tempranas. Definitivamente existen sus cambios en el periodo de la adolescencia que, ¿verdad? Llega la confusión, llega, ¿verdad? Cambios hormonales, cambios físicos, que, ¿verdad? Estamos experimentando ahora también más lo que es que nuestra primera guía o nuestro primer círculo sean ¿verdad? Nuestros compañeros y no necesariamente nuestros padres. Así que, ¿verdad? Hay muchas influencias en ese proceso. Claro. No obstante, ¿verdad? Si estamos hablando de problemas de comportamientos o problemas emocionales, es bien probable que esto haya empezado mucho antes de lo que es cuando llega la adolescencia. Claro. Por eso, nuestros hijos necesitan padres. A veces decimos, no, quiero ser amigo de mis hijos. Y eso se oye muy bonito, pero nuestros hijos necesitan esa figura paternal, esa figura maternal, donde sepa que es un puerto seguro. Correcto. A llegar. Y eso hay que hacerlo desde las primeras etapas. Claro, ¿verdad? En el proceso de ser padre hay muchas maneras en las que podemos parentar y muchos estilos que podemos utilizar, ¿verdad? Un estilo a lo mejor un poco más coercivo, donde a lo mejor el niño te tiene miedo, no es el estilo ideal. No. Estilos que a lo mejor son negligentes, donde el papá pues, no le hace caso al niño, pero entonces tenemos un buen balance en un estilo que es democrático. Y en este caso, ¿verdad? El padre mantiene la estructura, mantiene lo que conocemos como límites o boundaries, pero también es afectivo, también está disponible para el niño, también, ¿verdad? Mantiene ese balance en lo que es estar para el niño, ser su acompañante, no necesariamente ser su amigo, ¿verdad? Pero ser su acompañante y ser su confidente, pero también mantener esa estructura y esos límites. Sí. Yo digo, a mi hijo yo le doy la confianza como a la de un amigo, pero soy su papá. Claro. Soy su papá. Claro. Y eso es bien importante. Wow, qué buena conversación. Sí. Llevamos ya un rato, sí, y rapidito, Bastante, ¿viste? muy rápido. Qué rapidito. Miren, familias, es importante entonces que nosotros tengamos la apertura para la comunicación, para expresar lo que sentimos, que sepamos que hay espacios donde se nos dan herramientas, donde se nos da esa ayuda profesional que necesitemos, no nos quedemos guardados. Por eso es que yo siempre les invito a que compartan esta información con otras familias para que se siga regando esa semillita. Por eso es que los invito, como siempre, a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que tengamos nueva información para ustedes. Eso es bien importante. Sepan, hay herramientas. Yo acabé de sacar un libro, Despierta tu Poder, que lo pueden conseguir en Amazon y en varias de nuestras librerías aquí en Puerto Rico, como The Bookmark, en Casa Norberto, en MS Books, en El Candil en Ponce. Así que está en la nueva farmacia en San Sebastián, en Farmacia Feliciano en Yabucoa, Macao. Así que esa es otra herramienta que está por ahí. Y así como esa, hay un montón. Y eso es bien importante. Doctora Idanara,
para aquellas personas que les gustase ponerse en contacto, que necesiten acompañamiento, ¿cómo la podemos conseguir? Bueno, me pueden buscar por Instagram doctora.idanarocasio. Prontamente estaré abriendo oficina en Condado, así Qué que, bien. ¿verdad? Esa información estará allí también. Ay, qué bueno. Pues yo te felicito. Gracias. A mí me, a mí me alegra tanto ver jóvenes así, profesionales, que llenan a uno de mucha esperanza. Así que yo te felicito. Gracias. Esta es tu casa. Cuando tengas algo que compartir con el mundo, Claro que me sí. llamas y me dices, tengo información nueva y valiosa, y nos sentamos, Claro ya que sí. botaste el golpe, viste que no es tan malo, ¿verdad? Así que nada, y a ustedes amigos les invito a que compartan esto con otros y que estén pendientes porque Sin Manual, un podcast para la familia, llegó para quedarse. Hasta la próxima.